Hoy, en el susurro de las ninfas, nos sumergiremos en la historia del dios que ha definido el amor por generaciones, Cupido. Aunque muchos lo conocen como ese pequeño dios alado que lanza flechas para unir corazones, su historia en la mitología griega y romana va mucho más allá. Exploraremos su origen, sus atributos mágicos y los mitos que lo relacionan con el amor y el odio, así como su evolución hacia el símbolo moderno del Día de San Valentín. ¿Estás listo para descubrir los secretos de este travieso dios? Cupido, conocido como Eros en la mitología griega, es el dios del amor y el deseo. Según las versiones más antiguas de los mitos, Eros era una de las deidades primordiales que emergió del caos junto con Gea y Urano. En estas primeras narraciones, Eros no era un niño alado, sino una fuerza poderosa e impersonal que representaba la energía creativa del universo. Con el paso del tiempo, su figura se humanizó y en la mitología romana se le conoce como hijo de Venus, la diosa del amor y la belleza, y de Marte, el dios de la guerra. Esta dualidad entre sus padres simboliza cómo el amor puede ser tanto apacible como violento. Venus le enseñó a manejar el deseo y la atracción, mientras que de Marte heredó su inclinación a generar caos. Cupido era un joven alado, apuesto e irresistible, de una belleza impresionante, simbolizando el deseo incontrolable. Uno de los elementos más característicos de Cupido son sus flechas, que tenían el poder de desatar amor o rechazo instantáneo. Las flechas doradas provocaban una pasión intensa e inmediata, mientras que las flechas de plomo sembraban desprecio o indiferencia. Un mito famoso que ilustra esto es su encuentro con Apolo y Dafne. En esta historia, Cupido, molesto por la arrogancia de Apolo, disparó una flecha dorada al dios y una de plomo a Dafne, causando que el primero se enamorara locamente de la ninfa, mientras ella huía aterrorizada. Estas flechas también reflejan la complejidad del amor. Pueden traer alegría y unión, pero también desdicha y conflicto. ¿No es acaso una representación perfecta de las dualidades que enfrentamos en nuestras propias relaciones? Una de las historias más emblemáticas de Cupido es su romance con Psique, una mortal cuya belleza rivalizaba con la de Venus. Celosa, la diosa ordenó a su hijo que hiciera que Psique se enamorara de un ser monstruoso. Sin embargo, Cupido quedó hechizado por la belleza de Psique y terminó enamorándose de ella. La relación entre ambos no fue sencilla. Cupido ocultó su identidad divina y Psique, incitada por sus hermanas, rompió la única regla que él le había impuesto: no mirar su rostro. Tras esta traición, Cupido la abandonó, pero Psique, llena de arrepentimiento, enfrentó una serie de pruebas impuestas por Venus para demostrar su amor. Finalmente, los dioses se apiadaron y concedieron a Psique la inmortalidad, permitiendo que ambos estuvieran juntos para siempre. Esta historia no solo es un relato de amor, sino también de redención y sacrificio, mostrando cómo el amor verdadero puede superar incluso los mayores obstáculos. El mito de Cupido evolucionó significativamente en la era romana. Los romanos celebraban Lupercalia, un festival dedicado a la fertilidad y al amor, en el mes de febrero. Con el tiempo, la festividad fue adaptada al cristianismo como el Día de San Valentín, y Cupido fue adoptado como el símbolo del amor romántico. Fue entonces cuando cambió su imagen a la del niño alado que conocemos hoy en día. Un dato curioso es que el simbolismo de las flechas de Cupido no se limita a la mitología. En la psicología, el efecto de flecha se usa para describir cómo las primeras impresiones pueden influir profundamente en nuestras emociones hacia otras personas, reflejando cómo una sola flecha puede cambiar nuestro destino. La figura de Cupido nos recuerda que el amor, con todas sus complejidades y contradicciones, ha sido una fuerza poderosa desde tiempos inmemoriales. Desde los mitos de la antigüedad hasta nuestras celebraciones modernas, su historia sigue inspirándonos a explorar las profundidades de nuestras propias emociones y relaciones. ¿No es maravilloso cómo los mitos pueden conectarnos con algo tan humano y eterno como el amor? No olvides suscribirte a El Susurro de las Ninfas y compartir este video. Nos vemos en el próximo relato.